Desastre natural es un término que hace referencia a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros. De principios del SXX a principios del SXXI, la cantidad de fallecidos por desastres naturales cayó de 500,000 por año a 50,000, en promedio. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención, y los desastres se presentan por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo, un huracán en la mitad del océano no es un desastre, a menos que pase por allí un navío. Los desastres naturales se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. Este varía dependiendo del tipo de fenómeno, pudiendo ser la escala de magnitud de momento, la escala de Richter, la escala Saffir-Simpson para huracanes, etc. Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa. Por otra parte, algunos desastres son causados únicamente por las actividades humanas. Algunos de estos son, la contaminación del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo no renovables como los minerales, también, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres se conoce como de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al desastre o reducir sus efectos negativos se conocen como de zonas de alta vulnerabilidad. A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, estos pueden desencadenar otros eventos que reducirán la posibilidad de sobrevivir a este debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. También crear un plan de emergencia. Tipos de desastres naturales. Movimientos de masas. Avalanchas. Corrimiento de tierra. Fenómenos atmosféricos. Ola de calor. Granizo. Sequía. Simón. Huracán. Manga de agua. Tormenta. La ventisca se produce generalmente en zonas de alta montaña o altas latitudes, donde las temperaturas son bastante inferiores a 0 grados. Son muy peligrosas, ya que dificultan la visibilidad y aumentan el riesgo de muerte por las bajas temperaturas que se producen en ellas. El rayo es una poderosa descarga electrostática natural producida durante una tormenta eléctrica. La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por la emisión de luz, causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire. La electricidad que pasa a través de la atmósfera calienta y expande rápidamente al aire, produciendo el ruido característico del trueno del relámpago. Generalmente, los rayos son producidos por un tipo de nubes de desarrollo vertical llamadas cumulonimbos. Cuando un cumulonimbo alcanza la tropopausa, la nube adquiere una forma de yunque y en ese momento puede clasificarse como de tormenta, llamándose también al fenómeno células de tormenta, y cuando comienzan a girar sobre sí mismas y adquieren suficiente energía se las llama supercélulas de tormenta, causantes de tornados, granizadas fatales y rayos muy potentes. La tormenta de polvo o polvareda es un fenómeno meteorológico común en el desierto del Sáhara de África septentrional, en las grandes llanuras de Norteamérica, en Arabia, en el desierto de Gobi de Mongolia, en el desierto Taklamakan del noroeste de China y en otras regiones áridas y semiáridas. Un tornado es un desastre natural resultado de una tormenta. Los tornados son corrientes violentas de viento que pueden soplar hasta 500 km por hora. Pueden aparecer en solitario o en brotes a lo largo de la línea del frente tormentoso. El tornado más veloz registrado atravesó Moore, Oklahoma el 3 de mayo de 1999. El tornado alcanzó rachas de más de 500 km por hora y fue el más duro jamás registrado. Las zonas más afectadas por estos fenómenos extremos son Argentina, Estados Unidos,
una parte de Australia y el centro de Europa. Desastres biológicos. Enfermedad. Erupciones. Erupción límnica. Una erupción límnica es una repentina liberación de gas asfixiante o inflamable de un lago. 3 lagos tienen esta característica: el lago Nyous, en Camerún, el lago Mono, en California y el lago Kivu, entre Ruanda y la República Democrática del Congo. En 1986 una erupción límnica de 1,6 millones de toneladas de CO2 del lago Nyous asfixió a 1.800 personas en un radio de 32 kilómetros. En 1984, un escape de gas dióxido de carbono tuvo lugar en el lago Mono, matando a 37 personas de los alrededores. No se tiene constancia de erupciones en el lago Kivu, con concentraciones de metano y dióxido de carbono, pero se cree que tienen lugar cada 1000 años. Erupción volcánica. Los volcanes son aberturas o grietas en la corteza terrestre a través de la cual se puede producir la salida de lava, gases, o pueden explotar arrojando al aire grandes bloques de tierra y rocas. Este desastre natural es producido por la erupción de un volcán, y estas pueden darse de diferentes formas. Desde pequeñas erupciones diarias como las de Kilauea, en Hawái, o las extremadamente infrecuentes erupciones de supervolcanes en lugares como el lago Toba. Grandes erupciones recientes son la del monte Santa Elena y Krakatoa, sucedidas en 1980 y 1883, respectivamente. Un supervolcán es un volcán que produce las mayores y más voluminosas erupciones de la Tierra. La explosividad real de estas erupciones varía, si bien el volumen de magma erupcionado es suficiente en cada caso para alterar radicalmente el paisaje circundante, e incluso para alterar el clima global durante años, con un efecto cataclísmico para la vida. Hambruna. La hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer alimentos a la población autóctona. Fenómenos espaciales. Los impactos de origen cósmico son causados por la colisión de grandes meteoritos con la Tierra y algunas veces van seguidos de extinciones masivas. La magnitud del desastre es inversamente proporcional a la frecuencia con la que suceden, porque los impactos pequeños son mucho más numerosos que los grandes. Una tormenta solar es una explosión violenta en la atmósfera del Sol con una energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno. Las tormentas solares tienen lugar en la corona y la cromosfera solar, calentando el gas a decenas de millones de grados y acelerando los electrones, protones e iones pesados a velocidades cercanas a la luz. Producen radiación electromagnética en todas las longitudes de onda del espectro, desde señales de radio hasta rayos gamma. Las emisiones de las tormentas solares son peligrosas para los satélites en órbita, misiones espaciales, sistemas de comunicación y la red de suministro. Incendios forestales. Un incendio forestal es un desastre que destruye prados, bosques, causando grandes pérdidas en vida salvaje y en ocasiones humanas. Los incendios forestales suelen producirse por un relámpago, negligencia, o incluso provocados y queman miles de hectáreas. Un ejemplo de incendio forestal es el ocurrido en Oakland Hills y algunos incendios en ciudades son el Gran Incendio de Chicago, el Gran Incendio de Londres y el Gran Incendio de San Francisco. Inundación. Una inundación es un fenómeno natural causado por la acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto. Puede producirse por lluvia continua, una fusión rápida de grandes cantidades de hielo, o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan, y en menos ocasiones por la destrucción de una presa. Un río que provoca inundaciones a menudo es el Huanghe en China, y una inundación particularmente fuerte fue la Gran Inundación de 1993. La inundación de gran magnitud más reciente es la inundación de Tabasco y Chiapas de 2007, que ocurrió entre el 28 de octubre y el 27 de noviembre de 2007, a causa de crecidas históricas en los ríos que recorren ambas entidades. El desastre se dio en la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa y en los municipios del extremo norte de Chiapas. Terremoto. Se da en las placas tectónicas de la corteza terrestre. En la superficie, se manifiesta por un movimiento o sacudida del suelo,
y puede dañar enormemente las estructuras mal construidas. Los terremotos más poderosos pueden destruir hasta las construcciones mejor diseñadas. Además, pueden provocar desastres secundarios como erupciones volcánicas o tsunamis. Los terremotos son impredecibles. Son capaces de matar a cientos de miles de personas como el terremoto de Tansan de 1976, el terremoto del Océano Índico de 2004 y el terremoto de Haití de 2010. Los terremotos son fenómenos naturales causados por el movimiento de las placas tectónicas que causan desastres como por ejemplo el colapso o agrietamiento de estructuras. Tsunami. Un tsunami o maremoto es una ola gigante de agua que alcanza la orilla generalmente de gran altura. Proviene de las palabras japonesas puerto y ola. Los tsunamis pueden ser causados por terremotos submarinos como el terremoto del Océano Índico de 2004, o por derrumbamientos como el ocurrido en la bahía Lituya, Alaska. El tsunami producido por el terremoto del Océano Pacífico en el año 2004 batió todos los récords, siendo el más mortífero de la historia. Un megatsunami, también denominado muro de agua, es un tsunami que excede en proporciones monstruosas el tamaño promedio de estos. El megatsunami más grande registrado por la ciencia, es el que se dio en Alaska el 9 de julio de 1958, en la bahía Lituya, al noreste del Golfo de Alaska, un fuerte sismo, de 8,3 grados en la escala de Richter, hizo que se derrumbara prácticamente una montaña entera del glaciar Lituya en dirección a la costa bordeada por montañas a modo de golfo, lo que acrecentó el impacto dado la estrechez del área en la que la fuerza producida por el desplome del glaciar se distribuyó, generando una pared de agua que se elevó sobre los 500 metros, convirtiéndose en la ola más grande de la que se tuvo registro. Llamada el terror de los mares, la ola brava o ola errante es una gigantesca ola marina que puede ser generada por un siniestro en las corrientes marinas, un tifón o una gran tormenta. Su peligrosidad comienza cuando éstas alcanzan navíos, ya que su fuerza es capaz de encampanarlos o aplastarlos si son barcos pequeños. Este fenómeno es difícilmente previsto. Contaminación del humano al ambiente. Contaminación de cuencas hídricas. Contaminación de ríos, manantiales, lagunas por las exigencias de la explotación minera a tajo abierto. Derramamiento del petróleo. Un caso, el del Mar Caribe, frente a Florida, destruye la fauna, las algas. Imposibilidad de reparación, los daños ocasionados. En la explotación del petróleo en la selva, en países como Perú, Brasil o Colombia, entre otros, al romperse las tuberías o petroductos, envenena los ríos y destruye el ecosistema. Fuga de materiales radiactivos. Chernóbil en la ex Unión Soviética. Accidente nuclear de Fukushima y en Japón. Caso de atolón Mururoa puede haber afectado con las ondas expansivas a la falla de Nazca y por tanto sismos en Perú y en Chile. Caso de Hiroshima y Nagasaki, enfermedades raras y efectos en los hijos y nietos de los supervivientes. Tala de bosques. Por la explotación de madera sin control ni previsión y sin la postforestación. Tala 2 árboles, siembra 3. Con motivo de guerras o de destruir sembríos de coca han lanzado agentes biocidas que dejan el suelo como tierras estériles. Uso de napalm u otros elementos destructivos. Ocurrido en la agresión a Vietnam del Norte, donde se usó napalm y la iluminación nocturna que altera el ciclo vital de animales y plantas en las guerras en Asia Occidental, explosivos no detonados son riesgos para los habitantes y los animales. Contaminación por anhídrido carbónico. Suponen medios de transporte, movidos por gasolina o bien petróleo. Estos dejan elementos contaminantes y hay zonas en dichas áreas urbanas totalmente contaminadas, que originan enfermedades respiratorias y de la piel de sus moradores. Minado de fronteras. Territorio de Chile adyacente a la frontera con Perú. Frontera de Perú con Ecuador. Fronteras entre países de Asia Occidental. Consecuencias de los desastres. Los desastres no solo causan efectos devastadores en el momento en que se producen, sino que afectan el desarrollo humano económico de la región, generando pobreza, destrucción de infraestructura, disminución en la producción agrícola y,
afectando la seguridad alimentaria, la salud y la educación, generando estancamiento tecnológico y social. Estudio y mitigación. Frecuentemente surge la pregunta entre las comunidades científicas encargadas de estos temas sobre qué tan natural es un desastre natural. Esto es, qué tan responsable es la actividad humana, tal como la industrial, del creciente número de desastres naturales en el planeta, en virtud del hecho de que ello está acelerando el ritmo de calentamiento del planeta. También se discute sobre la inequidad económica, que vulnera más a los más pobres y les impide acumular el capital necesario para construir en zonas de menor riesgo, por citar solo unos ejemplos de la contribución del hombre a aumentar el riesgo de desastres naturales. En el gráfico al lado se puede apreciar una tendencia al incremento en los registros de desastres naturales a lo largo de 2 décadas. Según el estudio desarrollado por Oxfam, en el periodo 1987 a 2007, se han cuadruplicado los desastres naturales e incrementado el número de personas afectadas. Entre los principales institutos que abordan esta disciplina se encuentran el International Institute for Applied Systems Analysis de Austria, el Provention Consortium, el Earth Institute de la Universidad de Columbia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, y la Universidad de Koubei en Japón, así como organismos de la ONU como el Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, el ISDR, así como oficinas especiales en el Banco Mundial, la CEPAL y el BID. Día Internacional de la Reducción de Desastres. El Día Internacional para la Reducción de los Desastres decretado por Naciones Unidas se celebra el segundo miércoles de octubre. Con el ánimo de concientizar a todos los habitantes de la Tierra, se ha instituido el 13 de octubre de cada año, como el Día de la Mitigación de los Desastres. En este día, por legislación propia o en otra fecha, se deben realizar simulacros, charlas, marchas con pancartas reclamando a convivir con la naturaleza. Decenio Internacional para la Reducción de Desastres. La Organización de las Naciones Unidas declaró la década 1990 a 2000 como el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, dándose un avance sustancial al reconocimiento de la gestión de riesgos como parte fundamental del desarrollo sostenible. Desde entonces se están realizando esfuerzos por insertar la reducción de riesgos en las agendas de desarrollo. Posteriormente, en 2005, las Naciones Unidas organizaron la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, en Koubei, Japón, con la finalidad de incrementar el perfil internacional de la reducción del riesgo de los desastres, promover la integración de la reducción del riesgo de los desastres en la planificación y la práctica del desarrollo, y fortalecer las capacidades locales y nacionales para abordar las causas de los desastres, los cuales continúan devastando e impidiendo el desarrollo de muchos países. Véase también. Coordinación sanitaria. Medicina de emergencias y desastres. Peligro natural. Riesgo ambiental. Riesgos naturales. Ayuda humanitaria. Zona vulnerable. Referencias.